Ok, gente, este video es para ayudarles a comprender mejor lo que es, digamos, los voltajes de línea y los voltajes de fase para sistemas estrella y delta. Porque bueno, en el video que les puse lo explicaban, pero tal vez no quedó muy claro. Yo siento que se ve más fácil, o sea, se visualiza más fácil de esta manera, a como ellos ponen las bobinas, ¿verdad? Que las ponen como acostadas. De hecho, ya esa la acostada es la forma como quien dice estándar de hacerse, pero bueno, también se hace así, y yo creo que así se visualiza de una mejor manera. Ok, entonces bueno, sabemos que esta va a ser la conexión en estrella y esta va a ser la conexión en triángulo, o también se le llama delta. Yo normalmente la llamo delta. ¿Por qué delta? Porque sale de una letra del alfabeto griego, que es un triangulito, y se llama delta, por eso se le llama así. Y la estrella, bueno, viene a ser representado por la letra Y. Entonces, bueno, yo tengo, bueno, empecemos por el sistema estrella, igual que el video. Estas bobinitas vienen a representar cada fase. O sea, recuerden que cada fase en el estator, ya sea motor, transformador, lo que sea, va a estar hecha de un montón de bobinas. Obviamente no solo así poquititas, son un montón, pero al final todas se conectan y se interconectan para formarme una sola, y va a ser representada por esta que yo tengo aquí. Esta va a ser, como quien dice, mi fase 1, mi fase 2 y mi fase 3. Entonces cada fase tiene bien determinado cuáles son sus terminales. Aquí yo lo tengo como A y como B. Vean que A puede venir desde aquí, todo esto es A, y B llega hasta aquí, antes de este puntito donde ya se une. Todo esto es B. Ok, entonces para yo hacer la conexión en estrella, nada más uno todos los puntos B, ¿verdad? Y voy a alimentar desde estos puntitos negros que dejé, ¿verdad? Aquí vienen las líneas de alimentación. Aquí, aquí y aquí me van a alimentar mi transformador, como quien dice, conectado en estrella. Y este punto común se le llama neutro, es un punto neutro. En el video dicen que todas las corrientes, que el valor de la corriente del neutro es la suma de todas las corrientes que llegan. Pero obviamente, digamos que él juega 120 fase con fase. Entonces no van a sumar 120, 120 y 120, que da como 360, ¿verdad? No, es una suma vectorial. En teoría esta suma vectorial a mí por eso es que me tiene que dar 0, ¿verdad? Digamos una suma común y corriente si me da 60, pero una suma vectorial ya tomando cuenta las direcciones, ¿verdad? Y los ángulos, a mí por eso es que me tiene que dar 0 en un sistema balanceado, porque recuerden que los sistemas pueden desbalancearse, ¿verdad? De hecho, en sus casas los sistemas nunca van a ser balanceados, siempre va a haber una fase más cargada que otra, aunque ustedes quieran o no quieran, eso siempre va a pasar, y eso ya me va a inducir voltajes en el neutro, y por eso es que los neutros a veces me van a dar voltaje. Pero si el sistema está perfectamente balanceado, digamos que de este lado consume, que yo, 10 watts, de esta otra fase consume 10 watts y esta otra fase está consumiendo 10 watts exactamente, ese neutro me tiene que dar 0 voltios. Entonces bueno, ese es el asunto con los neutros. Entonces ahí las fórmulas decía que el voltaje de línea para un sistema estrella, el voltaje de línea va a ser raíz de 3 el voltaje de fase, y la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Y para sistemas delta es lo contrario. Ven que aquí el voltaje de línea ya va a ser igual al de fase. Aquí era raíz de 3 el voltaje de fase, y aquí la corriente de línea va a ser raíz de 3 la corriente de fase, y aquí era igual a la corriente de fase. Entonces, ¿cómo saben ustedes? Ok, entonces yo les estaba diciendo que cómo hacen ustedes para recordarse en esta fórmula y que no se les olvide nunca. Bueno, yo le dije que bueno, analizando el sistema estrella, aquí yo voy a conectar mis cables de alimentación, ¿verdad? En estos puntos, o sea, las líneas vienen aquí y se conecta acá, la otra línea viene aquí y se conecta acá, y la otra línea viene aquí y se conecta por acá. Entonces, con respecto a la corriente, ustedes se acuerdan, esto, bueno, deberían de manejarlo ustedes. La corriente va recorriendo el cable o el conductor, y si se encuentra con dos caminos se divide, ¿verdad? Pero bueno, la corriente va recorriendo el cable. Entonces digamos que la corriente de línea viene por aquí, entra al sistema, viene por aquí, por aquí, por aquí, pasa por toda la bobina y llega al neutro. Digamos que esa va a ser mi primera corriente.
Mi segunda corriente va a ser lo mismo pero por aquí, y mi tercera corriente va a ser lo mismo pero por aquí. Entonces recuerden, la corriente va a ir recorriéndome todo el conductor, todo el cable, ¿verdad? Va a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y vean que la corriente que entra por aquí, que va a ser la corriente de línea, me va a pasar toda por mi bobina o por mi fase, ¿verdad? Habíamos dicho que estas van a ser mis fases, las bobinas van a ser mis fases. Entonces toda esa corriente va a venir por aquí, por aquí, por aquí, y no va a tener ninguna otra opción más que pasar toda por esta bobina que va a ser la fase. Entonces por eso es que para sistemas estrella mi corriente de línea va a ser igual a mi corriente de fase, ¿verdad? Y sabiendo eso, ustedes saben que el voltaje va a tener el otro comportamiento que ya es este de raíz de 3. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para acordarse cuál era el que llevaba el raíz de 3 de esta fórmula? Ustedes lo que tienen que acordarse y saber siempre es que lo que es línea, todo lo relacionado con línea es más grande que lo de fase. Entonces, ¿qué significa esta fórmula? Que el voltaje de línea va a ser el voltaje de fase pero multiplicado por raíz de 3. Raíz de 3 es 1,73. Entonces, ¿qué significa eso? Que el voltaje de línea va a ser 1,73 veces más grande que el voltaje de fase. Eso es lo que significa. ¿Cuánto es 1,73? Vea que es casi 2, o sea, es casi el doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este voltaje de fase, digamos que en un sistema trifásico el voltaje de fase es de 100 voltios, el voltaje de línea va a ser un 73% más grande, o sea, va a ser de 173 voltios, o sea, casi el doble. Entonces recuerden eso, nada más, todo lo que es línea va a ser más grande cuando sea esta relación, ¿verdad? De raíz de 3, vean que aquí abajo no, porque estamos hablando de que en ese caso, con sistema estrella, las corrientes van a ser las mismas, pero los voltajes sí van a tener esta variación de raíz de 3. Entonces ustedes nada más acuerdan que todo lo que es línea va a ser más grande que todo lo que es fase, ¿y cuánto más grande? Raíz de 3 veces más grande, ¿verdad? Entonces no hay forma de que ustedes un voltaje de línea les dé más pequeño que el de fase, porque eso está malísimo. Entonces, bueno, recuerden de dónde salía eso de la raíz de 3. Sale de un juego meramente trigonométrico. Esto es trigonometría de escuela. O sea, ustedes tienen aquí las 3 fases, ¿verdad? Cada una desfasada a 120 grados. Dijimos desde videos anteriores se viene diciendo eso, que todas están desfasadas a 120 grados en sistemas balanceados, obviamente. Ya cuando se desbalancea se hace un desmadre y ya no van a ser 120 sino más o menos. Y bueno, ahorita estamos analizando sistemas balanceados, por dicha. Porque créanme que los sistemas desbalanceados son un dolorcito de cabeza. Entonces, bueno, yo aquí yo sé que mi voltaje de fase, mi voltaje de línea yo lo voy a medir entre fase y fase. ¿Por qué? Porque aquí dice voltaje se mide entre 2 puntos. Y si yo aquí quiero medir mi voltaje de fase, tengo que agarrar y medir desde este punto hasta este punto. ¿Ven? Y si ustedes se fijan, el voltaje, bueno, ese va a ser mi voltaje de línea. Y si ustedes se fijan, mi voltaje de fase va a ser agarrar desde mis extremos de esta bobina, o sea que yo mida de aquí a aquí o hasta el neutro, no importa, pero que sea de este lado, voy a obtener mi voltaje de fase. Pero para yo obtener mi voltaje de línea tengo que medir de este punto, que es la entrada, ¿verdad?, de línea, a este otro punto, que es mi entrada de otra línea. Este va a ser mi voltaje de línea. Entonces, si ustedes se fijan, eléctricamente esto no tiene la misma conexión que esto. Vean que para yo ya pasar de esto a esto, ya tengo atravesada esta bobina de aquí, o sea, no puedo agarrar y simplemente desconectar este cable y ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque vean que, esta ven, aquí arriba sí tienen el mismo punto de conexión. O sea, yo este cablecito perfecto del tester lo puedo pasar perfectamente para acá arriba del voltímetro, pero este de aquí yo no puedo pasarlo para acá porque tengo atravesada esta bobina de acá. Entonces esto no va a ser igual que esto. Por eso es que los voltajes de línea y los voltajes de fases en una estrella son diferentes.
Pero recuerden que las corrientes sí, ¿verdad? La corriente sí venía por aquí y a fuerza tenía que pasar por aquí. Entonces la misma corriente de línea que viene por aquí va a ser la misma que va a pasarme por toda esta fase. Entonces por eso es que las corrientes sí son iguales. Entonces bueno, dicen ustedes, híjole, entonces ahora ¿cómo hago para calcular esta corriente de línea? Entonces bueno, aquí está el juego trigonométrico de donde sale eso. Ok, este es el juego trigonométrico para yo sacar la relación entre voltaje de línea y voltaje de fase. Entonces vean que simplemente es pura trigonometría. Lo que les dije aquí arriba, esto de aquí, que el voltaje de línea se saca entre fase y fase. Entonces por eso fue que yo tiré esta línea entre fase y fase, porque recuerden que estas líneas en negro van a representarme mis tres fases. Vean aquí donde está voltaje de fase 1, voltaje de fase 2, voltaje de fase 3. Y mi voltaje de línea va a ser entre fase y fase. Entonces yo tengo una línea de aquí hasta aquí. Y yo tengo que averiguar cuánto vale este voltaje de línea, ¿verdad? Bueno, esto va a ser voltaje de línea entre 1 y 3, pero al fin y al cabo va a ser un voltaje de línea. Porque ya sea el voltaje de línea entre 2 y 3 o el voltaje de línea entre 1 y 3, todos van a ser el mismo porque el sistema está balanceado, dijimos, ¿verdad? Entonces, este voltaje de línea, que en realidad yo lo podría escribir solo así, ¿verdad? Aquí, exactamente aquí se me divide a la mitad. Luego, si yo divido aquí a la mitad, recuerden que estos son 120 grados, todos tienen 120 grados. Entonces, si yo lo divido aquí a la mitad, aquí se me hacen 60 y aquí se me hacen 60. Entonces me queda este triángulo rectángulo. Yo ese triángulo rectángulo lo agarro y lo paso para acá para analizarlo, ¿verdad? Entonces, ustedes de aquí tienen, con respecto a este ángulo de 60, que fue este que me quedó aquí, opuesto sobre hipotenusa va a ser un seno, ¿verdad? Entonces ese seno de 60 grados, que son estos 60 que yo tengo aquí, recuerde que son 60 grados, ahí no le puse, pero bueno, es importante, son 60 grados, ¿verdad? Para que no digan. Me va a quedar que ese seno de 60 es el opuesto, que es voltaje de línea entre 2, sobre la hipotenusa, que es el voltaje de fase. Vean aquí donde está, voltaje de línea entre 2 dividido entre el voltaje de fase. Aquí yo nada más paso el voltaje de fase para acá y este seno de 60 lo paso para abajo y me queda así. Entonces recuerden que el seno de 60 grados, si ustedes lo hacen en la calculadora, seno de 60 es raíz de 3 medios. Entonces yo ese seno de 60 lo sustituyo por raíz de 3 medios, ¿verdad? Aquí empiezo a hacer matemática, extremos por extremos, medios por medios, cancelo los dos. Me queda que el voltaje de fase va a ser voltaje de línea entre 3 y yo despejo voltaje de línea y me va a quedar voltaje de línea igual a raíz de 3 por voltaje de fase. O sea, esto que yo tengo aquí. Entonces vean de dónde sale ese voltaje de línea. Es un juego simplemente trigonométrico, no tiene nada del otro planeta, pero ya por lo menos saben de dónde rayos salió ese raíz de 3, que muchos se pierden y no saben de dónde salió. Entonces bueno, espero que haya quedado claro de dónde sale esa raíz de 3, ¿verdad? Que casualmente viene tanto aquí como aquí, que simplemente es un juego trigonométrico, ¿verdad? Trigonometría de escuela. Si quieren ven, analizan estos procedimientos que yo hice, ¿verdad? Para que vean que efectivamente se puede mostrar de esa forma. Ok, ahora vamos a analizar el sistema delta. Entonces, ¿por qué? Aquí los voltajes de línea son los que son iguales, los voltajes son los que son iguales y aquí son las corrientes. Porque, bueno, recuerden que según estos voltímetros que yo puse aquí, para ustedes medir el voltaje, digamos, de esta fase 1, ustedes van a agarrarlo, ya sea de cualquiera de estos puntos, ¿verdad? De aquí hasta aquí. Digamos que voy a agarrarlo de aquí, ¿verdad? Ahí a la partita del punto, de este punto. Voy a poner mi tester y aquí voy a agarrarlo igual a la partita de este punto. Vean que estoy agarrando los extremos de esta bobina, que habíamos dicho que esa va a ser mi fase, ¿verdad? Y ahí voy a medir con un voltímetro y ese va a ser mi voltaje de fase entonces también, ¿verdad? Y ahora digamos que yo quiero medir el voltaje de línea. Entonces hago igual que hice aquí, ahora entre estas entradas de línea. Vean que las líneas ahora van a entrar por aquí y por aquí. Ahí vienen las líneas de alimentación, como quien dice, ese transformador.
Entonces yo aquí los agarré de estos puntitos, ¿verdad? Porque esos puntitos al fin y al cabo donde yo voy a conectar mis líneas de alimentación. Entonces yo aquí agarro desde este puntito y desde este otro puntito de abajo, pongo mi voltímetro para medir mi voltaje de línea. Y vean lo que está pasando, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que yo hago cuando mido mi voltaje de fase. Entonces por eso es que aquí mi voltaje de línea va a ser igual a mi voltaje de fase. ¿Y qué pasa con las corrientes? ¿Por qué las corrientes son diferentes? Ok, vamos a analizarlo. Digamos que por aquí. Por aquí, igual que acá, va a entrar mi corriente de línea, ¿verdad? Recuerden que las corrientes van recorriendo el cable, ¿verdad? Pero ahora sí, esta segunda parte que venía, que aquí no lo utilizamos, pero aquí sí. Pero si se encuentra con dos o más caminos, se divide. Entonces vea lo que pasa. Por aquí viene por un caminito, por un caminito, por un caminito, y llega a este punto. Y ya se encontró dos caminos. ¿Qué hace la corriente? Se va un poco para acá y se va otro poco para acá. Entonces esa corriente de línea se está dividiendo. Entonces un poco se va a venir para acá, para esta fase, y otro poco se va a venir para esta otra fase. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya no va a ser lo mismo, porque recuerden que yo les dije a ustedes que la corriente de fase es la que va a pasar por, digamos que viene este caminito, ya sea por este, no importa, y me va a recorrer toda esta bobina. O sea, esa corriente de fase va a venir por aquí, ¿verdad? Y me va a recorrer todas esas bobinas y me va a salir por aquí, ¿verdad? En cambio mi corriente de línea, vean dónde está aquí arriba. Entonces este valor no es igual a este jamás ni nunca en la vida, porque este ya se dividió aquí, este que viene por aquí ya se dividió por aquí, y este que viene por aquí ya se dividió por aquí. Y entonces, bueno, si ustedes aplican trigonometría a como lo hicimos acá, les va a dar que también hay una relación de raíz de 3, y sucede exactamente lo mismo, que todo lo que es línea es más grande que todo lo que es fase por un factor de raíz de 3. O sea, va a ser un 73% más grande, ¿sí? Porque recuerden que el valor de raíz de 3 es 1,73. Entonces digamos que si su corriente de fase les da 1 amperio, la corriente de línea les va a dar 1,73 amperios. Entonces, bueno, yo lo que quería era que vieran, a la hora que yo ponía como estos voltímetros, ¿verdad?, las diferencias entre esto, y por qué estas fórmulas se comportan de esta manera. Y bueno, espero haberles ayudado para que eso les quede más claro, porque sí es importante, o sea, que ustedes se acuerden siempre de que todo lo que es línea va a ser más grande que todo lo que es fase, que en sistemas estrella las corrientes son las mismas, pero en cambio los sistemas delta o de triángulo son los voltajes que son los mismos, ¿verdad? Y bueno, espero que haya quedado claro, y eso sería todo por ahora. Ok, gente, esta vendría siendo así como la segunda parte de este video, digamos ya como quien dice aterrizando lo que son los sistemas trifásicos, a lo que nosotros, bueno, estamos más familiarizados. Por lo menos en el sistema trifásico en el taller, bueno, si ustedes no han notado, en el taller nosotros tenemos un sistema estrella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos voltajes. Recuerden que los sistemas estrella, ¿verdad?, van a tener un voltaje de línea y un voltaje de fase, y en cierta forma esa es una de las ventajas que tiene el sistema estrella, que nosotros vamos a poder aprovechar dos voltajes, ¿verdad? Porque nosotros normalmente usamos 110 o 120 y en teoría 240, pero no sé si ustedes han medido entre fase y fase, entre línea y línea, sería entre línea y línea, no entre fase y fase, en el taller, y ustedes les da 208 voltios. No sé si han notado eso, no 220 ni 240, que es lo común que nosotros medimos en nuestras casas. Eso es porque es un sistema trifásico, ¿verdad? Un sistema trifásico de 120, 208 voltios en realidad, no 120, 240 como tenemos normalmente en nuestras casas. ¿Por qué? Porque
ustedes en el taller, si se fijan, si les da 120 voltios las fases. Bueno, 110, 120, debería andar en 120. Entonces, si esto es un voltaje de fase, yo calculo con esta fórmula el voltaje de línea, y es agarrar ese voltaje de fase y multiplicarlo por raíz de 3. Si yo hago eso en la calculadora, ¿verdad? Aquí ya lo hice, raíz de 3 por 120 me da 207.85 voltios. O sea, digamos que redondeado 208 voltios. Por eso es que a nosotros nos dan 208 voltios en el taller de línea a línea y no los 220 o 240 que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, no tenemos que confundirlos con los sistemas monofásicos que tenemos en la casa. ¿Por qué? Porque a nuestras casas no llegan sistemas trifásicos como estos. Ya esto es como más industrial. Entonces, ¿qué es lo que hace el ICE? El ICE llega y agarra una fase, digamos que la tira una fase por cada barrio, ¿verdad? Buscando la forma que queden lo más balanceadas posible. Sabemos que cuesta mucho balancear lo que queden exactamente el mismo valor cada una de potencia, porque un barrio consumiría más que otros, o no sé, pero bueno, ahí se busca que en la medida de lo posible todas las cargas se parezcan, o sea, entonces digamos que tiran una fase para cada barrio, y al barrio de ustedes llega esta fase, digamos que esta va a ser así como el primario, no sé, y va a pasar por ese transformador monofásico. Un transformador monofásico se va a comportar muy diferente a estos trifásicos. ¿Por qué? Porque bueno, el desfase ya no va a ser a 120 sino a 180. El voltaje de línea ya no va a ser raíz de 3 el voltaje de fase, sino que va a ser la multiplicación por 2 del voltaje de fase. Por eso es que en las casas de ustedes, a ustedes les debería de medir los tomacorrientes 120 voltios, y si ustedes miden entre línea y línea, les mide 240, ¿verdad? O 110, 220. Pero, o sea, los voltajes que deberían de medirse serían 120 y 240. Cuando mide menos es porque ya hay como caídas, ¿verdad? Entonces vean que aquí el voltaje de línea es la multiplicación por 2. Y en cambio, en un sistema trifásico es multiplicar por raíz de 3. Que recuerden que raíz de 3 es 1.73, ¿verdad? En cambio aquí sí multiplica por 2. Por eso es que a 120, 240. Y por eso es que el trifásico del taller a nosotros nos da 120, 208. Aquí redondeado, ¿verdad? 208. Porque es que este es un trifásico y este es un monofásico. Entonces, bueno, para que sepan la diferencia, por eso es que ahí en el taller nos dan esos voltajes que son diferentes. Porque básicamente de los sistemas, estamos hablando de que todo esto es ¿cómo se llama? Estrella, dijimos, ¿verdad? Donde vamos a tener un neutro. Entonces, la ventaja de que nosotros tengamos un neutro es que nosotros vamos a poder aprovechar dos voltajes, ¿verdad? Tanto, digamos, que el de 120 y el de 208 en el caso del taller. Porque recuerden que cuando ustedes medían de aquí a aquí, que estaban midiendo el voltaje de fase, ¿se acuerdan? Recuerden que este punto del centro es el neutro. Entonces, en cierta forma, ustedes estaban midiendo entre línea y neutro, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos en el taller. Y ya para saber el voltaje entre línea y línea, sí lo hacemos así, ¿verdad? Y por eso es que nos dan diferentes, porque es muy diferente, y ya lo hemos visto y lo hemos hecho en el taller como 1.000.000 de veces cuando medimos entre la línea y el neutro y entre línea y línea, ¿verdad? Sabemos que entre línea y línea siempre nos va a dar un valor más grande. Entonces, bueno, la principal diferencia entre estrella y delta es esta, y esto, bueno, va a ser muy importante, y más adelante los voy a hacer devolver a este video para que recuerden esto, porque esto se aplica mucho para lo que es arranque de motores a tensión reducida. Digamos, en un sistema, por lo menos tomando en referencia al taller, ¿verdad? Siempre, un sistema estrella, nosotros en un sistema estrella nosotros vamos a tener un voltaje de fase de 120. Si nosotros asumimos que estas bobinas del transformador tienen una impedancia de 10 ohmios, aplicamos ley de Ohm, ¿verdad? Aquí acuérdense de la ley de Ohm, que dice que para calcular corriente es voltaje
sobre impedancia o resistencia, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia, pero bueno, estamos hablando de impedancia porque aquí estamos hablando de corriente alterna. Hacemos la división de voltaje entre impedancia, nos da 120, ¿verdad? Que tenemos aquí entre los 10 son 12 amperios. Entonces, de esos 12 amperios, yo puedo calcular la potencia, ¿verdad? Porque con 120 voltios y 2 amperios, hago la multiplicación, ¿verdad? Que bueno, que potencia es voltaje por corriente, y me da una potencia de 1440 watts. En cambio, para un sistema delta, yo como no tengo neutro, solo voy a tener este voltaje, ¿verdad? Recuerden que en delta yo, aunque midan voltaje de fase y voltaje de línea, va a ser el mismo, ¿se acuerdan? El voltaje de línea va a ser igual al mismo voltaje de fase, que en este caso, en el caso del taller, va a ser 208 voltios. Entonces nosotros los medimos con los mismos 10 ohmios de impedancia, ¿verdad? Porque estamos hablando que es el mismo transformador, y agarro el voltaje, lo divido entre la impedancia y me da 208 entre 10, son 20,8 amperios. Entonces vean que a la hora yo de reducir el voltaje, voy a reducir también la corriente, porque aquí me dio 12 y aquí me dio 20,8. Aquí tenía 120 voltios, aquí tenía 208. Entonces calculo potencias, ¿verdad? Recuerden que potencia es voltaje por corriente, 208 por los 20,8, y me dan 4326,4 watts. Entonces vean la diferencia de potencias. Esta es la potencia que obtuvimos en estrella y esta es la potencia que obtuvimos en delta. Entonces dice que como conclusión que el sistema en estrella consume menos voltaje, menos corriente y por ende menos potencia. Entonces bueno, recuerden eso para futuro, muy importante, que lo tomemos en cuenta para después. Ok, como última parte, quería repasar un poquillo eso de lo de las conexiones estrella delta, por si no quedó muy claro. Por lo menos en este ejemplo, digamos que yo quiero hacer de este transformador, que de hecho vea que son transformadores monofásicos. Yo los transformadores monofásicos puedo hacer lo que llaman banco de transformadores y puedo conectarlos en un sistema trifásico, y me va a funcionar igual a como que si fuera un transformador trifásico. Lo voy a hacer así porque así se entiende mejor. Entonces bueno, yo tengo un transformador 1, un transformador 2, un transformador 3 que lo quiero conectar en estrella delta. Estrella va a ser la conexión en el primario, porque está primero, ¿verdad? Recuerden que todo lo que es primario se pone a la izquierda y todo lo que es secundario se pone a la derecha. Entonces yo voy a tener una conexión estrella delta que quiero hacer a este transformador. Entonces, ¿qué es lo que hago para empezar? Identificar los bornes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identifico yo los bornes de un transformador? Normalmente se hace con respecto a la configuración estrella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo dibujo así, a como está aquí, y lo voy a identificar de la siguiente manera. Empiezo con uno aquí. Vea que yo lo que voy a hacer es identificar los extremos de las bobinas, como quien dice, ¿verdad? Entonces aquí tengo uno y me voy recorriendo en forma de espiral, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo aquí, mi espiral sigue aquí, luego pasa a la parte de adentro. Entonces, empiezo con uno aquí, sigo dos aquí, sigo mi espiral, sería 3 aquí. Ahora me vengo para la parte del centro, empezaría a este lado, ¿verdad? 4, sigo mi espiral, sería el 5, y sigo mi espiral y terminaría aquí en 6. Entonces de esta manera es que se identifican, ¿verdad?, lo que son los terminales de las bobinas de un transformador, ¿verdad? Así como en espiral, con respecto a una configuración estrella. Entonces, ¿qué hago yo? Con estas identificaciones que yo hice aquí, ¿verdad?, voy a ponérselas a las bobinas de los transformadores que yo tengo aquí arriba. Entonces dice que me va a quedar una bobina con terminal 1 y 4. Entonces aquí me va a quedar 1 y 4. Otra con terminal 2 y 5. Aquí tengo el 2 y aquí tengo el 5.
y otra con terminales 3 y 6. Aquí yo tengo el 3 y aquí tengo el 6. Ahí disculpen porque estoy medio enfermillo. Para el transformador de secundario, como quien dice, hago exactamente lo mismo. 1,4, 2,5, 3,6, ¿verdad? Luego de esta configuración, aquí donde yo tengo el 1, voy a poner la línea 1, ¿verdad? Vean que la línea 1 ya entra por aquí, llega el 1. Aquí donde está el 2, pongo la línea 2. Vean aquí donde llega la línea 2. Y aquí donde está el 3, pongo la línea 3. Ok, ya tengo eso identificado. Ahora me voy a venirme a conectar aquí arriba, porque recuerden que esta es una conexión estrella, ¿verdad? Vean como la tenía aquí, nada más que aquí como que le di vuelta, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hice esto? Que del terminal 1 mando a la línea 1. Entonces aquí tengo mi terminal 1, aquí mando a mi línea 1, ¿verdad? De terminal 2 mando a la línea 2, aquí mando a la línea 2, ahí debería conectar mi línea 2, y aquí pongo para mi línea 3, línea 3. Ok, ya tengo estas tres partes, y estos otros terminales que me quedan los conecto en un solo punto, que por cierto este va a ser el punto neutro, ¿se acuerdan? Entonces este para acá lo conecto aquí, ¿verdad? Y este lo conecto aquí. Me va a quedar aquí mi punto neutro, como quien dice, ¿verdad? Que es este punto central que yo tengo aquí, ¿verdad? Y aquí puedo sacar mi cable neutro, que igual yo lo podría sacar de aquí, ¿verdad? Este sería mi cable neutro. Entonces de esa manera yo hago la conexión en estrella. ¿Y cómo haría mi conexión en delta? Ok, yo me guío, por eso que yo les dije que hagan este truco de la espiral con el estrella, porque ese le va a ayudar a identificar el delta. Entonces con el delta, ¿cómo hacemos? Vemos que tenemos bobina, esta bobina de aquí, que está identificada 1,4. Entonces yo agarro ahí cualquiera, digamos que esta de este lado, y aquí voy a poner el 1 y aquí voy a poner el 4. Verán que esta bobina está identificada 1,4 como esta que yo tengo aquí. Luego la otra, ¿cómo sería? 2,5. Ven, esta bobina aquí está identificada 2,5. Entonces la que sigue, igual, siguiendo como quien dice la espiral en sentido de manecillas del reloj, entonces seguiría esta de aquí, ¿verdad? 2,5. Y la otra 3,6. 3,6. Recuerden que primero tienen que poner el número más bajito y luego el más grande. Por eso que yo aquí empecé 1,4, luego aquí seguí 2,5 y luego 3,6. Entonces, igual aquí entre 1 y 6 van a conectar la línea 1. Entre 2 y 4 van a conectar la línea 2. Y entre 3 y 5 va a poner la línea 3. Entonces vean que de esta forma coincide, porque 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3. Entonces, ¿cómo van a hacer esto aquí arriba? De nada más de conectar, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que conectar 6 y 1. Ok, esa es como tal vez la más complicadilla. 2,4 y 3,5. Entonces vamos a hacer 2,4 y 3,5, que me queda como más cómodo primero. Entonces vemos que aquí tengo 2,4, voy a unir estas dos. De aquí voy a conectar mi línea 2. Luego 3,5, aquí está 3,5, voy a unirlos. Y aquí voy a conectar mi línea 3. Aquí abajo donde está mi línea 3. Y por último 1,6,
Entonces ese 1,6 vamos a ver por dónde lo tiro para que no quede tan feo. Bueno, sabemos que tenemos que unir 1,6, de modo como así, no sé, para que no quede tan feo. Y aquí va a quedar mi línea 1. Y de esa manera yo ya hice mi conexión estrella delta, ¿verdad? ¿Cómo identifican ustedes un estrella muy fácilmente? Con este puntito de unión. Ustedes ven un puntito de unión así y ya saben inmediatamente que es una estrella. Si ustedes no lo ven, es un delta. Pero bueno, espero que hayan entendido eso. Este otro, ustedes lo van a hacer de la misma manera, siguiendo esto mismo, ¿verdad? Ya saben cómo hacer esto de memoria. Ya les enseñé cómo hacerlo de memoria. Entonces, bueno, ustedes nada más que aquí tienen que hacerlo ahora delta estrella. O sea, va a escribir primero el delta, luego la estrella. Entonces van a hacer las mismas conexiones que hicieron aquí, nada más que aquí. Entonces, bueno, empezamos con el estrella de arriba. Hacemos lo mismo, identificamos 1,4, 2,5, 3,6, 1,4, 3,5, 2,5 y 3,6. Ok, entonces primero dijimos que vamos a hacer el delta. Entonces recordemos, el delta va a ser 1,6. Voy a hacer primero el 1,6 esta vez. Entonces agarramos, conectamos 1,6 y aquí vamos a tirar mi línea 1. Luego 4,2, conectamos 4,2, aquí tiramos mi línea 2 y luego 3,5, mi línea 3, ¿verdad? 3,5, mi línea 3. Ok, ahora vamos con el estrella, de abajo. Entonces, hago exactamente lo que hice aquí. Entonces, línea 1 a 1, línea 2 a 2, línea 3 a 3. Entonces aquí conectamos línea 1, línea 2 y línea 3. Y luego unimos los otros puntos, ¿verdad? 4, 5 y 6 en un solo punto. Entonces agarramos 4, tiramos para acá, 5, unimos aquí y 6. Y ahí sacamos nuestro cable neutro, dijimos, ¿verdad? Y bueno, vean que aquí se identifica muy claramente el estrella, ven el punto de unión del triple, ¿verdad? Y el que no lo tiene sería el delta. Y bueno, espero que haya quedado claro con esta segunda parte del video todo este tema. Y bueno, eso sería todo por ahora.